Muy bien. Vamos a revisar la prueba diagnóstica que hicieron la semana anterior, ¿no? La primera parte decía lo siguiente. Los riesgos de seguridad derivados de todo contacto de las personas directamente con partes activas en tensión se denominan riesgos por contactos eléctricos, ¿no? Los 5 han respondido bien. Esto lo asocio con que ustedes entienden claramente qué significa tensión y qué significan partes activas de tensión, ¿no? ¿Quién me dice qué es eso de partes activas en tensión? José, ¿qué significa partes activas de tensión? ¿Me escuchan? ¿Sí se me escucha? ¿O no me escuchan? Ah, ya. José, ¿qué significa partes activas en tensión? Que son activadas con voltaje. Ya que está circulando a través de ellos una corriente producida por una tensión. Muy bien, gracias, José. Si algo no sabemos correctamente la respuesta, digámosla mal, inventémonos, pero no caemos sin contestar, ¿ya? Se define riesgo como, que varias opciones nos da, voy a leer las dos que han seleccionado, ¿no? Probabilidad de que un peligro produzca un daño. Y la otra que les tenía aquí, la propiedad o actitud intrínseca de algo para ocasionar daños. Muy bien, la mayoría acertado, ¿no? Es la probabilidad de que un peligro produzca un daño. Siempre cuando nosotros escuchamos riesgos, es algo que puede pasar, que todavía no ha pasado, pero que puede pasar. Mientras que nos dice aquí la propiedad o actitud intrínseca de algo que puede ocasionar daño, es que esa cosa, esa situación, esa herramienta, esa persona es naturalmente dañina. ¿Sí? Es como Melvin, cuando tenía esa ex que le hacía sufrir. ¿Cómo decía usted que era esa ex? ¿Cómo les decimos ahora a esas personas que nos hacen sufrir? No tengo ni la menor idea. Ah, no tiene idea. A ver, Jaycee, ¿cómo le dicen ahora a las personas que hacen sufrir a esos ex o a esas personas que uno dice que se alejen? Jaycee. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo, hija? Esas personas que hacen daño, que quiere que se aleje, ¿cómo le dicen al ex con el que ya no se llevaba? ¿Cómo? Hay una palabra que le dicen ahora a todo ello. Tóxicos, no sé. La tóxica, correcto, gracias. La tóxica, ¿verdad? Porque así le dicen a las personas ahora que son dañinas para otros, ¿no? La tóxica o el tóxico. Ya, lo mismo. Esas personas por su propia naturaleza son dañinas, ¿no? Entonces representan un peligro. Sino que ahora nosotros ya hemos ocupado una palabra que se ha hecho muy popular, que es tóxico. Es como cuando usted va a trabajar, digamos que con soldadura. Usted no puede hacer que el trabajo de soldadura sea menos riesgoso o menos peligroso. Es su propia naturaleza, es así, usted no lo va a poder cambiar. Lo único que puede es minimizar, ¿sí? O, por ejemplo, si va a trabajar con electricidad y tiene que trabajar con la electricidad, no le puede quitar la atención al trabajo antes de ejecutarlo. Usted no puede hacer que la electricidad sea menos peligrosa, ¿sí? Lo único que usted puede hacer es tomar las medidas preventivas para que ese peligro que representa no le afecte a usted. Muy bien, eso es la denominación de peligro. Ya vamos a ver un poquito más en detalle esos términos, ¿no? La señalización permite. Aquí me dieron varias opciones y pues la respuesta correcta es simplemente eso. Una señalización se utiliza para informar, para prohibir, para advertir sobre determinados riesgos, mediante señaléticas de diferentes colores y formas, ¿sí? El objetivo principal de la seguridad laboral es, el día de hoy vamos a ver cuáles son esas técnicas preventivas, pero la seguridad laboral en sí se enfoca en eliminar o disminuir los accidentes de trabajo, ¿sí? Si fuera
La técnica preventiva de higiene industrial se encargaría de eliminar o disminuir la aparición de enfermedades profesionales. ¿Sí? Entonces, como la materia de nosotros se denomina seguridad laboral, será en lo que más nos vamos a enfocar. ¿Sí? Y finalmente nos dice qué significa esta señalética. Vamos a ver cuál señalética era. Es riesgo de incendio, usar ropa inflamable o advertencia no pase. Bueno, el no pase casi siempre es como una mano o dice pare, ¿verdad? Las señales de color amarillo representan una advertencia, ¿sí? Precaución, riesgo de incendio, porque ahí la vemos como una llamita, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ya, muy bien. Bastante bien las respuestas que ustedes han dado aquí en esta prueba diagnóstica. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en detalle dentro de estos conceptos que acabamos de ver de manera rápida, ¿no? Entonces, en nuestra primera unidad del sílabo, si ustedes recuerdan, tenemos que conversar cuáles son los fundamentos de seguridad. Ya. Entonces, esa era la primera parte en la que vamos a conversar el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Que la hemos de terminar el día jueves, ¿no? La primera, el día de hoy vamos a definir qué son conceptos de peligro, de riesgo y daños. ¿Sí? Vamos a tener bien clara la película de la diferencia entre cada uno de ellos. El segundo objetivo que vamos a plantear es definir cuáles son las técnicas preventivas que se utilizan dentro de la seguridad y salud ocupacional. ¿Sí? No digo las técnicas preventivas de seguridad laboral, sino técnicas preventivas de la seguridad y salud ocupacional. Es mucho más amplio y solo decir seguridad laboral. Y tercero, conocer los tipos de riesgos existentes y los factores de riesgo. Como ya vamos a ver que hay varias técnicas preventivas, cada una de ellas se enfoca en disminuir cierto tipo de riesgos, ¿sí? Por ende, un riesgo mecánico, ¿cuál va a ser el factor de riesgo asociado? Un riesgo químico, ¿cuáles son los factores que producen este riesgo? ¿Sí? Entonces, vamos a definir los tipos de riesgo y los factores de riesgos asociados a cada uno de ellos. ¿Sí? No sé si antes de continuar, me confirman si me escuchan bien, si se escucha mucho una segunda voz dentro de la clase, si estamos bien. Sí, se escucha bien, Inge. Sí, ya, perfecto. Es que por ahí también están dando clases de qué lado, entonces me avisan si tal vez no me entienden ya. Bien. Vamos a definir entonces peligro, ya lo estábamos definiendo, ¿no? Dice lo siguiente, todo lo que podría producir un daño o un deterioro a la persona. Es decir, el ejemplo, hay un ejemplo que ya pusimos el de la tóxica, no voy a poner otro ejemplo. Las líneas de luz que ustedes ven en las calles, ¿verdad? Ustedes cuando caminan ven los postes llenos de cables, ¿verdad? Uno hasta más no poder el cable. Y usted camina por la vereda donde están esos postes y usted siente miedo cuando cruza debajo de los postes. ¿Qué dice Melvin? ¿Usted siente miedo cuando va caminando por la vereda y hay postes con cables? Melvin. Mande. Ya, estamos en la clase. Cuando Sí. yo les decía, cuando estamos en los postes y tienen cables y usted camina por la vereda, ¿usted siente miedo de los cables que están cruzando por los postes?
No tanto, pero por ahí la probabilidad es que puede que se caiga un cable o el poste. Pero es muy Ya. baja casi. Ya, muy bien. Usted por ahí a veces siente ese temor, ¿no? Pero en sí no es que le impide a usted caminar por ahí sin tomar ninguna precaución, ¿verdad? Exacto. Ya, muy bien. Gracias, Melvin. Entonces, esas líneas de media, esos postes, perdón, los cables que se encuentran más arriba, los que están abajo, por lo general son solo internet, telefonía, que no representan ningún daño para las personas si se llegasen a guindar o a caer, ¿no? Son los cables que están más arriba, un poco separados de los cables de acá abajo, los que podrían representar un daño, ¿no? Entonces, si nosotros vamos caminando por ahí, no representan ningún peligro porque están ahí arriba, pero ahora, Edison, si usted es un técnico de CENEL y le toca ir a cambiar o arreglar algo en la línea del poste y tiene que subirse al poste y tiene que trabajar, hacer la desconexión. Esos cables que por donde usted caminaba normalmente, ahora podrían representar algún temor para usted o algún peligro. Edison. Representaría un temor para mí. Ya, ahora sí, ya le va a dar miedo, ¿verdad? Caminaba por ahí, no le parecía que pasaba nada. Pero cuando usted ya está ahí arriba y le toca hacer el trabajo, ahí sí representa un peligro, ¿sí? Entonces esa es la definición de peligro. Algo que es, por su propia naturaleza es dañina, esos cables están pasando tensión por ahí, ¿sí? Pero mientras usted no tenga que interactuar con eso, no representa un peligro para usted. Pero usted al momento que ya se montó en el poste, ahora sí, es un peligro para la persona que tiene que operar. ¿Sí? Otro ejemplo para definir peligro. Se me ocurre en el océano. Hay una parte donde hay tiburones, ¿verdad? Donde hay muchos tiburones. Pero los tiburones, por su propia naturaleza, ¿podrán atacarlo o no? ¿Serán peligrosos o no? ¿Usted qué opina? ¿Cómo es la naturaleza del tiburón? ¿Agresivo, tranquilo? ¿Qué opina usted, Pedro? ¿Está por ahí, Pedro? Sí, sí. Es peligroso por los tiburones. Ya, él es agresivo por su propia naturaleza. Pero él está nadando en el océano en Madagascar. ¿Será un peligro para usted, Pedro? Aunque está de aquí a miles de kilómetros nadando en el océano. ¿Representa algún peligro para usted? Ya no, ya. No representa, ¿verdad? Correcto. Entonces, simplemente ese tiburón por su propia naturaleza es agresivo, muerde, es carnívoro, pero él está lejos, no representa nada para mí. Ah, pero si a usted, Pedro, se le ocurre ir a nadar ahí en ese océano porque usted es temerario, ¿será un peligro para usted ahora sí o no? Sí, sí. Ahora sí se convierte en un peligro, ¿sí? Entonces, conclusión de esto. Hay situaciones, hay herramientas que son peligrosas por su propia naturaleza, pero cuando el trabajador ya se expone en eso, representa un peligro. ¿Sí? Cuando ya nos tenemos que exponer a esas situaciones, se traduce en un peligro. Y es algo que nosotros no podemos controlar. ¿Sí? Son naturalmente, su propia naturaleza es así. El tiburón es así, las líneas de media tensión, de baja tensión, son así, ¿sí? La persona que le hace sufrir, ¿verdad? Ellos son así, usted no lo puede cambiar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, su propia naturaleza es así. Pero cuando usted decide exponerse a ellos, ya representan un peligro, ¿sí? Un peligro para usted dentro del ámbito laboral, ¿no? Y también puede ampliarse, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en qué es peligro, ¿no? Ese es algo que es intrínsecamente por su propia naturaleza, puede ocasionar un daño a la persona, ¿sí? Pero siempre y cuando nosotros nos expongamos a ese peligro, ¿sí? Entonces, la tóxica es mala por
su propia naturaleza, ¿verdad? Pero usted es el que decide ser novio de ella, entonces ahí le va a causar daño, pero si usted se aleja, pues no pasa nada, ¿verdad? Eso es un peligro. La definición de peligro. Vamos con daño laboral. Cuando hablamos de daño laboral, nos podemos referir a usted puede adquirir alguna enfermedad dentro del trabajo, puede sufrir alguna lesión dentro del trabajo, ¿sí? O puede sufrir algún tipo de corte, patología, un accidente de trabajo, ¿sí? Eso se denomina un daño laboral, ¿sí? Por motivo del trabajo. Es decir, las líneas de media tensión, ¿verdad? ¿Qué pueden producir en la persona? ¿Qué puede producir si usted entra en contacto con una línea activada de tensión? ¿Qué daño puede ocurrir en su cuerpo? Edison, ¿qué pasa si usted toma un cable que tiene energía? La tensión de los músculos, por ejemplo, en el corazón. Ya, se va a electrocutar, ¿verdad? Y puede generar, dependiendo del nivel de tensión que circula a través de usted, va a ser mayor o menor, ¿verdad? El daño. Por ejemplo, estoy trabajando con un taladro y no lo sé utilizar bien, me golpeé, me corté, me produjo un daño, ¿sí? O tal vez trabajo en un generador eléctrico, donde el ruido es constante y al cabo de unos 5 años estoy sordo. Me produjo un daño, una enfermedad, me produjo una sordera. O si siempre tengo que trabajar frente al computador y no tomo las debidas medidas como utilizar lentes, ya al cabo de un tiempo, de unos años, estaré más ciego, ¿verdad? Me produjo un daño mi actividad laboral, ¿sí? A eso lo vamos a definir como daño. Cualquier enfermedad, lesión, patología que usted pueda sufrir derivada del trabajo, ¿sí? Y estos dos términos que nosotros tenemos de peligro y de daño, peligro, lo que es naturalmente peligroso, y yo me expongo a él, eso representa un peligro para el trabajador que puede ocasionar un daño, ¿sí? Que me puedo cortar, que me puedo golpear, que puedo quedarme ciega, cosas así, ¿no? Ese daño. Pero dice que este peligro me puede producir este daño. Y ese podría producir, o esa probabilidad de que ese peligro se materialice en un daño, se conoce como riesgo, ¿sí? Entonces aquí es donde interviene la parte de seguridad y salud ocupacional. Ya viene la terminología. Riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ese peligro le cause un daño, ¿sí? Entonces, si yo voy a subir a esa línea, a ese poste a trabajar, ¿verdad? Lo primero, que yo debo analizar antes de subirme al poste es, a ver, si me sube a este poste y no tengo el equipo de protección personal y toco el cable medio con la cabeza o con el dedo, me voy a electrocutar, ¿sí? Y si no utilizo y aseguro bien esta escalera, ¿qué me va a pasar? Me puedo caer, ¿sí? Y si me caigo, me puedo golpear, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a ver el riesgo, vamos a ver como algo futuro, como algo que todavía no se ha producido. Entonces, cuando usted va a realizar un trabajo en cualquier empresa, le dicen, anda a hacer mantenimiento a esa línea. Y normalmente uno cuando va a hacer en las empresas, por ejemplo, petroleras, siempre hay que sacar los permisos de trabajo. Y en los permisos de trabajo le dice, determine los riesgos. ¿Qué es lo que puede pasar cuando yo voy a hacer este trabajo? Entonces, me voy a subir ahí, me puedo caer, me puede coger electricidad, me puedo golpear. Entonces hay el riesgo de contacto eléctrico,
hay el riesgo de caída a distinto nivel y hay el riesgo de golpes, cortes por el uso de herramientas. Eso usted va a colocar, ¿sí? Entonces, el riesgo va a ser eso que yo identifico en una situación peligrosa, ¿sí? O, por ejemplo, hablábamos del tiburón. Usted se va y se va a nadar con el tiburón, ¿verdad? Y usted ve que el tiburón es peligroso. Antes de entrar a nadar, está ahí pensando si va a entrar o no va a entrar. Entonces usted va a analizar, ¿qué pasa si entro? Ah, me puede morder el tiburón, puedo sufrir un ataque, me puedo ahogar. Entonces hay el riesgo me voy a inventar uno porque no es de seguridad del área de trabajo, ¿no? El riesgo de que me muerda el tiburón. Hay el riesgo de ahogamiento, ¿sí? Esos son los riesgos que usted identificó de esa situación peligrosa. O por ejemplo el caso de cuando a veces nos queremos relacionar con personas tóxicas. Usted dice, yo soy una persona muy fuerte, voy a analizar el riesgo. A ver, si ando con esta persona, tal vez me rompa el corazón, tal vez me ponga el cuerno y tal vez al final tenga peor mi autoestima de como la tengo ahora, ¿ya? Digamos. Y usted analiza. Y si es al revés, que usted es el tóxico y el otro es el bueno. O como... Algo así, algo así. Ahí sí, usted analice, pues, cuál es el riesgo que usted puede tomar como siendo el malo metiéndose con una persona buena. Tal vez me puedo enamorar, hay el riesgo que de verdad me enamore. Lo deja traumado, pobrecito. Ya, o hay el riesgo que le haga daño a esta pobre persona. Usted analiza también, ¿no? Ese análisis, ¿no? Y si quiere hacerle daño. Dice, no quiere hacerle daño, entonces usted dice... Y si quiere, digo, y si quiere. Y si quiere hacerle daño, ya, entonces usted hace el análisis, dice, hay el riesgo de que le voy a hacer daño. Y ahí usted viene, lo mismo que hacemos en seguridad y salud ocupacional. Ya identificó los riesgos y ahora sí, analiza si vale la pena o no hacer ese trabajo o qué medidas preventivas puedo tomar. Entonces usted ya analizó los riesgos, dice, puede que le rompa el corazón. Y usted dice, ¿lo hago o no lo hago? Decide hacerlo. Pero usted ya hizo... Está aburrido, toca hacerlo. Toca hacer, ya. Usted decidió hacer eso, ¿sí? ¿Qué medidas preventivas va a tomar? Tal vez no le va a parar mucha bola, no le va a contestar los mensajes, pero dice, no quiero que se enamore, o quiero que se enamore, le voy a responder, cosas así, ¿no? Entonces usted va a tomar las medidas preventivas, ¿verdad? O por ejemplo, quiere nadar con los tiburones, quiere meterse y quiere sentir esa adrenalina de estar junto a los tiburones, pero usted dice, no soy tan tonto. Vamos a hacer como una jaula de metal, me voy a meter en la jaula de metal y ahora sí, ya no va a haber ese contacto directo con el tiburón y voy a estar cerquita de ese tiburón como yo quería. O por ejemplo, ya me voy a subir al poste. ¿Qué dice? Hay como hay el riesgo de electrocución, voy a hablar a la central para que bajen la parte de tensión, le voy a dar un walkie-talkie a un compañero ahí abajo para que esté en contacto siempre con el área de control y no me vayan a poner otra vez la energía. Y me voy a asegurar bien esta escalera, voy a poner mi casco, mi equipo de protección aislante. Ahora sí, tomé todas las medidas preventivas porque ya analicé el riesgo, ahora sí me voy a hacer el trabajo de cabeza, voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Muy bien, entonces eso es riesgo laboral. Cuando nosotros, antes de hacer una actividad, nos ponemos a analizar qué es lo que puede pasar. Y antes de ejecutar ese trabajo, una vez que ya identifiqué los riesgos, voy a buscar todas las medidas preventivas y de protección para poder evitar que se materialice ese riesgo. Es decir, si hay el riesgo de contacto eléctrico, me voy a poner mis guantes dieléctricos para evitar que me electrocute, ¿sí? O si hay el riesgo de caída, me voy a poner un arnés, me voy a poner mi casco, ¿sí? Para evitar caerme y si me caigo, evitar golpearme de manera fuerte. Entonces uno toma sus debidas precauciones,
¿sí? Y José, él también va en otro sentido, ¿no? También quiere provocar daño, dice. Bueno, muy bien. ¿Está entendido las definiciones de peligro, riesgo y daño? Sí. Ya, muy bien. Entonces, recapitulando, peligro es algo que por su propia naturaleza puede ocasionar un daño, pero siempre y cuando se convierta en un peligro, siempre y cuando nosotros nos expongamos a eso, ¿sí? Daño laboral es si yo puedo sufrir una enfermedad o algún tipo de lesión o patología por el trabajo, ¿no? Y riesgo laboral va a ser la probabilidad de que ese peligro se traduzca en un daño. Siempre va a ser algo que yo voy a tener que analizar previamente antes de ejecutar cualquier actividad laboral. ¿Para qué? Para tomar mis debidas medidas de precaución. Vamos con las siguientes terminologías que tenemos aquí, ¿sí? Dentro del área de seguridad y salud ocupacional, definimos 3 términos, ¿sí? Que pueden ocurrir dentro del trabajo. Primero, un accidente de trabajo, perdón, un incidente, después un accidente de trabajo y después una enfermedad profesional. Bueno, aquí se me ha escapado poner la definición, ya. Entonces, el incidente de trabajo es cuando existe o se produjo algo que no estaba previsto que suceda, pero que no produce ningún daño en la persona. Ejemplo, dentro del trabajo, por ejemplo, se me ocurre, se regó algún químico, estamos trabajando en el área química y se regó algún químico, pero nadie entró en contacto directo, solo fue un accidente, se cayó el químico y tuvimos que recogerlo, pero era bastante peligroso, ¿sí? Y afortunadamente nadie entró en contacto, nadie se quemó, nadie tuvo ningún tipo de reacción contra eso. Eso es un accidente, incidente de trabajo, perdón. O, por ejemplo, muchas veces cuando están trabajando en el área eléctrica, les ha pasado a algunos pasantes, ¿no? Que van a CENEL, ya los llevan a CENEL, les llevan que hagan las prácticas en el campo y me han contado, ¿no? Por ejemplo, están trabajando en los medidores o en puntos donde llega electricidad y no han verificado bien la ausencia de tensión o no han tomado la debida precaución y han entrado en contacto con líneas de tensión. Pero no ha pasado más allá de un susto, digamos que, uy, sentí un cosquilleo, lo podemos considerar un incidente de trabajo porque no pasó a mayores, ¿sí? Porque no fue una gran descarga de electricidad, simplemente fue como una advertencia, ¿no? Entonces eso lo podemos considerar como un incidente de trabajo. Entonces, los incidentes de trabajo, nosotros lo vamos a tomar de esta forma, lo vamos a tomar como un llamado de atención, de que no estamos tomando todas las medidas. Por ejemplo, ¿por qué le cogió ese cosquillo cuando estaba trabajando? Porque se olvidó quitar la alimentación, porque no está utilizando los guantes dieléctricos, que por suerte no pasó mayores, pero estamos fallando en algo, ¿no? Entonces eso nos dice el incidente de trabajo. O lo que les decía del químico. Tal vez no estamos completamente concentrados en el trabajo y nos sufrió ese incidente que se cayó, pero afortunadamente pues no pasó a mayores, ¿sí? Entonces un incidente de trabajo siempre nos da esa idea de que algo puede estar fallando. A diferentes niveles puede estar fallando. Desde la persona, tal vez la persona no está completamente concentrada, tiene problemas en el trabajo, o los procesos para ejecutar ese trabajo no están bien definidos, ¿sí? El área preventiva no ha definido bien cómo prevenir los riesgos, qué precauciones debo tomar, ¿sí? O tal vez desconozco cómo es. Aquí en el Ecuador hay muchas personas que no sé si ustedes han visto.
El albañil es técnico eléctrico, es técnico de todo, es el albañil. Pero su conocimiento es albañilería, pero él termina haciéndole hasta la instalación eléctrica en su casa. Sabrá Dios cómo se las hace, pero se las hace. ¿Sí? Y yo he visto de primera mano que, por ejemplo, hacen un solo circuito entre iluminación y fuerza y, oh sorpresa, se te quema el foco a cada rato. La boquilla, le cambian la boquilla y no pasa nada, ¿sí? Entonces es porque dejamos que personas que no tienen conocimiento hagan los trabajos, ¿sí? Y eso se va traduciendo en siempre incidentes, y en algún momento pueden ocasionar algo mayor, ¿sí? Eso en cuanto a incidente de trabajo. Y vamos por el siguiente término que dice accidente de trabajo, ¿sí? El accidente de trabajo va a ser todo daño, ¿cómo decirlo? Daño en ese momento. Una consecuencia instantánea derivada de su trabajo. Eso va a ser un accidente de trabajo. Ejemplo. Estoy trabajando con una sierra eléctrica y me corto el dedo. Me corto la mano. Y empieza a salir sangre, me corté. Eso es un accidente de trabajo, ¿sí? Me corté y empezó a salir sangre. Si por el contrario hubiese estado trabajando con la sierra y no pasaba nada, simplemente me asusté, por ahí me hizo un rasguñito, eso es un incidente de trabajo. Pero si ya me corté en ese ratito, eso es un accidente, ¿sí? O por ejemplo, estoy